Bueno, estamos en la clase 13 de la redención de Jesucristo y estamos en la segunda parte, pero habíamos tocado algunas aplicaciones muy importantes que tienen que ver con estos temas sumamente importantes acerca de la redención de Jesucristo. Y hemos tocado también que la muerte de Cristo, irónicamente, fue una victoria de Cristo, una victoria sobre las artimañas de Satanás y sobre todo sobre la condenación que Satanás usa la ley para condenarnos. Y Cristo, cuando pagó por nuestros pecados, eso permite que Dios cancele la deuda que le debemos y bueno, las artimañas de Satanás quedan inútiles y Cristo victorioso, es la idea. Y es muy importante que hablemos así porque muchos creyentes viven un poco o muy desanimados, pensando que hay poderes y hay circunstancias en el mundo que ellos no pueden superar. Pero no es cierto, porque en Cristo todo es posible, porque Cristo es victorioso, Cristo es el Rey, Él en otra palabra es conquistador, porque ha conquistado todos nuestros enemigos, cualquier persona, cualquier ayuda, cualquier fuerza, cualquier filosofía. Cristo ha vencido en su muerte y en su resurrección. Ahora vamos a tocar otro tema muy parecido, como Cristo vence la muerte. Es muy interesante que la Biblia se refiere a la muerte como otro enemigo. A veces hablamos en términos románticos de la muerte, yo no. Dicen que es solo un paso para otra. No, es no solo un paso, es una destrucción de la vida, algo que Dios nunca había intentado. Es una consecuencia, es un resultado del pecado. Es una cosa ajena, una cosa que se pega como extranjero a esta realidad que se llama el cosmos o el universo. Es una intrusión, es un enemigo. Y Cristo, por su amor y en su muerte, conquista, supera también la muerte. Con respecto a nuestros enemigos, debemos incluir la muerte, dice este profesor. En la Biblia, la primera carta que Pablo escribió a los Corintios, en capítulo 15, Pablo habla de la muerte como el último enemigo que será destruido. Veamos este pasaje, pensar en Cristo como el poderoso vencedor. Es importante mencionar 1 Corintios 15 porque no es la muerte de Cristo que es una poderosa victoria, sino que es la muerte y la resurrección de Cristo juntas que son la poderosa victoria. Y en este capítulo hay hasta un tipo de burla de la muerte en las palabras de los profetas. Vamos a ver, empezando con el versículo 54. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aguijón aquí significa lo que hace la muerte dolorosa. El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Ya hemos visto esto, porque la naturaleza pecaminosa nuestra se aprovecha de la ley para tentarnos más y para crear en nosotros codicias que no habían antes de llegar a tener contacto con la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo y en su muerte y en su resurrección de la muerte. De hecho, la muerte es nuestro enemigo, así como este texto dice, el último enemigo que será destruido en el versículo 26 es la muerte. También en Hebreos 2:14, por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso y él también compartió esa naturaleza humana para anular
mediante la muerte al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. Hebreos 2 también enseña que la muerte de Jesús es una victoria. Es increíble como vemos en la Biblia lo que estamos buscando, y una vez que se mete en este tema, se ve en todas partes. Así es. También en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Primera de Juan dice más de una vez que el Hijo de Dios murió para destruir las obras del diablo. También en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 y 6, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Apocalipsis combina los temas. En el capítulo 5, Jesús es el león y el cordero. Qué extraña conjunción de imágenes. Él es el león de la tribu de Judá, el rey conquistador, el rey de las bestias, para usar la imagen de león. También es el cordero, quien fue matado y aún está llevando sus heridas. Sacrificio y victoria, lado a lado. Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Fíjense en la ironía de esto, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, porque ya no tiene dominio Satanás sobre la muerte. Pensaría que fuera por medio de una gran conquista, por una lucha y no por la muerte. Pero las maneras de Dios no son nuestras maneras. El epítome de esto es la cruz. A través de la debilidad hay fortaleza. Y a través de aparente derrota se logra la más grande conquista. Otra vez, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Significa esto que los cristianos no deben temer su mortalidad? No creo que esté enseñando eso de ninguna manera. Es perfectamente natural y humano temer nuestra mortalidad. ¿Pregunta? ¿Comentario? Cuando el texto de Hebreos 2:14 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¿A qué muerte se refiere? ¿Qué muerte efectúa Cristo para librarnos a nosotros de la muerte? Se refiere a su propia muerte en la cruz. Muerte solamente natural, más no muerte física, muerte espiritual. Yo no sé cómo hablar de Dios en términos de muerte espiritual, pero lo que digo, y yo creo que dicen los teólogos, es que la muerte de Cristo fue una muerte total. Pero hay que entender lo que el autor de los Hebreos está diciendo. Para poder efectuar esto, ya sabes esto, Cristo tuvo que compartir nuestra carne. Tuvo que llegar a ser humano. En otras palabras, y vamos a ver ese concepto al ratito, como entendiendo que Cristo es el segundo Adán. Para poder entender por completo, de manera íntegra, la redención de Cristo, es importante entender a Cristo como el ser humano fue absolutamente necesario y esencial que Dios se haga carne, que Cristo llegue a ser un ser humano,
porque Cristo vino para rehacer lo que el ser humano no hizo. Él vino para obedecer donde ese hermano desobedeció. Él vino para morir en el lugar del ser humano, porque si el ser humano, sin ser divino, si el ser humano muere, va a morir eternamente. ¿Ok? Pero Dios y Jesucristo, siendo divino, puede adquirir carne, llegar a ser humano, y a la vez mantener su divinidad. Puede sustituirse, puede morir mi muerte. Él murió mi muerte. Él murió en mi lugar. Él murió la muerte que yo merezco, sufriendo la ira de Dios en sus hombros, destruyéndolo, matándolo por completo. Siendo Dios, Él pudo sobrevivir esa muerte. Él murió mi muerte para que yo no tuviera que morir esa muerte, en otras palabras. Y por eso tuvo que llegar a ser humano, tomar mi carne, y vamos a entender eso en términos representantes. La raza humana murió en esta carne de Cristo. La raza humana conectada, unida, en unión con Cristo, esa parte de la raza humana, ya murió su muerte, para no tener que volver a morir esa muerte. ¿Me entiendes? Entonces, murió la muerte como resultado del pecado. Murió la muerte que implica muerte espiritual. Murió la muerte que implica muerte eterna. Porque Cristo es infinito. Cristo, siendo sobrenatural, siendo divino, siendo Dios mismo, puede efectuar una muerte que tiene valor infinito. Ese valor, esa muerte, fue sustituido. En otras palabras, esa muerte era mi muerte. Pablo enfatiza esto constantemente. ¿Sabes que la frase que Pablo usa más que cualquier otra frase para definir lo que es un cristiano? Casi 200 veces, más que cualquier otra frase, dice que el cristiano es el que vive en unión con Cristo. Estar en Cristo es la definición de cristiano. Entonces, si estoy en Cristo, su vida de rectitud es mi vida. Su muerte por mis pecados es mi muerte. Su resurrección para mi vida eterna y para que Dios me acepte es mi resurrección. Su ascensión es mi ascensión. Entonces, todo lo que Cristo hizo en carne, viviendo perfecto, muriendo sustituido, resucitando por mí, lo hizo como mi representante. Es más, yo lo hice en Él. Pero para poder lograr todo eso, tuvo que llegar a ser carne, siendo Dios. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre en Cristo y con Cristo? Ok. No mucha, pero sí. Ok, hay que tener cuidado aquí. Porque normalmente cuando la Biblia, a la Biblia le gusta, yo también me gusta preposiciones, en y con, ¿ok? Normalmente con implica en, pero también hay textos en los cuales no necesariamente implica en, porque la Biblia sí enseña un sentido general de la omnipresencia de Dios. Es decir, Dios está en todos lados. Para decirlo negativamente, no hay lugar en que Dios no esté. Entonces, para decirlo casi raramente, David dijo, si yo me pongo mi cama en el infierno, ahí estarás. Dios está en todos lados. Ok,
Y también Dios me puede acompañar. Es más, Dios me puede hablar. Es más, Dios me puede contestar y me puede ayudar con cosas físicas, cosas temporales, cosas cotidianas. Y a la vez, mi experiencia no es todavía en Cristo. ¿Me entiendes? Es más, ahí me meto. Porque para poder entender cualquier término, para poder definir cualquier palabra, hay que estudiar la palabra en su contexto. La Biblia usa la frase Hijo de Dios en por lo menos 4 sentidos. 4. 1. La Biblia usa la frase Hijo de Dios para referirse a cualquier ser humano creado a la imagen de Dios. Por ser creados por Dios somos hijos. ¿Ok? Pero también la Biblia usa la frase Hijo de Dios para referirse a los ángeles y a los demonios. En Job dice que Dios llamó a todos los hijos de Dios a presentarse ante Él. Y no está hablando de seres humanos, está hablando de ángeles. También la Biblia habla de profetas como hijos de Dios. También la Biblia habla del Hijo primogénito, Jesucristo, como el Hijo de Dios. Pero también la Biblia habla de la persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. La persona que ha invitado o que ha experimentado la morada, la entrada, la unión que ha efectuado el Espíritu Santo, uniéndome a Cristo para hacerme hijo de Dios. En otras palabras, puedo ser hijo por creación y no ser hijo íntimo. Pero a la vez yo puedo ser hijo íntimo por ser unido a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y Cristo, en cuanto a su Hijo verdadero, mora en su Hijo. Mora personalmente, mora íntimamente, mora espiritualmente, en un sentido no general, como en omnipresencia, tampoco en un sentido general en cuanto a Hijo de Dios, en el sentido de creado por Dios. Hay que ser, en otras palabras, recreado por Dios, regenerado por Dios, es decir, nacer de nuevo para llegar a ser hijo verdadero con el Espíritu de Cristo morando en mí, uniéndome al Hijo de Dios para que yo llegue a ser hijo también con este hijo, el hijo mayor. ¿Ya me explico? Ok. Muy bien. Entonces, aquí vemos varias aplicaciones. Y voy a ir un poco rápido porque en verdad esas aplicaciones son sencillas. Una pregunta, ¿ustedes temen la muerte? No me mientan. Yo sí, yo temo la muerte. No quiero morir. No quiero sufrir. No quiero tener cáncer. No quiero morir así como murió mi mamá de cáncer. Yo visito mucho a los enfermos en el hospital y veo sus sufrimientos. Y he estado al lado de personas que se han muerto. Para mí es una cosa muy fea. Yo odio la muerte. ¿Sabe qué? Jesucristo odia la muerte. Él aborrece la muerte. Y cuando Él estaba en la presencia de las hermanas de Lázaro, un amigo muy íntimo de Jesucristo, muerto, Cristo lloró amargamente. Y dice que Él lloró, no recuerdo la palabra en español, pero Él lloró haciendo el ruido de caballo, sin la habilidad de controlar su respiración, sobbing, en otras palabras. Él lloró, y yo creo que Cristo aborrecía la muerte. Yo creo que Él aborreció su propia muerte. La muerte es un enemigo que nunca fue la intención de Dios. Y por eso estos pasajes dicen que Cristo vino para destruir el dominio
que Satanás tenía sobre la muerte. Entonces Cristo conquistó la muerte en su propia muerte, Él puso fin a la muerte en su muerte y en su resurrección, y por supuesto no vamos a experimentar eso en su finalidad hasta que Cristo venga, porque cuando Cristo venga nunca habrá más muerte, como dice Apocalipsis. Entonces, un pastor le dijo una vez a una señora, que casi regañándola por temer a la muerte, pero este profesor dice que creo que todos tenemos miedo a morir. El pastor debe haberle dicho, querida hermana, a veces yo también me siento temor a la muerte. Y no hay nada de malo en sentir miedo. El Señor entiende y aún puede ayudarnos con eso. Y cuando la Biblia dice que no debemos temerle la muerte, no está hablando simplemente de morir. Es anormal para los seres humanos morir porque no fuimos hechos para morir, pero significa el miedo del juicio que sigue la muerte. Entonces, Pablo está diciendo que no tenemos que temer el juicio. En Juan, 1 de Juan dice que el perfecto amor de Dios ha hecho fuera el temor de castigo. No tenemos que tener miedo del infierno, en otras palabras. Como Romanos 8:1 dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si Cristo resucitó y si estoy unido a Cristo, ¿qué pasará conmigo? Yo voy a resucitar con Él, ahora espiritualmente, pero cuando Él venga, este cuerpo frágil, débil, que va a convertirse en polvo, comido por los gusanos, que va a llegar a ser tierra otra vez, nutrición para las plantas, que los caballos van a comer. Un día, cuando Cristo venga, ese polvo se va a constituirse de nuevo y resultará en un cuerpo inmortal, sobrenatural, espiritual, celestial, poderoso, incorruptible. ¿Por qué? Porque así resucitó Cristo. Y si estoy unido a Él, no tengo que temer, bueno, quizás la experiencia de morir, pero no tengo que temer lo que pasará después. No tengo que temer el juicio, porque si Cristo murió por mí, y mi deuda fue clavada a la cruz, y por la muerte de Cristo, quien sufrió la pena de muerte por mí, Dios puede cancelar mi deuda, y cuando me presento, Dios me aceptará. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy cubierto por la justicia y la rectitud moral de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió mi muerte y también Cristo sufrió la pena de muerte eternamente, sufrió el castigo, sufrió, en otras palabras, el mismo infierno. Por eso no temo al infierno ni temo al juicio. Muy bien. Libertad de esclavitud de pecado. Este pasaje no enseña precisamente esto, pero Pablo usa este argumento muchísimo en Romanos 6. Y voy a leer, y si quieren seguir en la Biblia, Romanos capítulo 6, voy a empezar con el versículo 8, donde dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, y otra vez la unión con Cristo, en este pasaje Pablo enfatiza nuestra unión con Cristo, en su muerte, Él llegó a ser humano, Él llegó a ser miembro de mi familia, de carne, pero yo por fe entro en Él y yo a ser miembro de Él, me uno con Él por fe. El Espíritu Santo me hace morar, me hace unir a Cristo y por eso todo lo que Cristo experimenta, yo en Él lo experimento. Versículo 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él y tampoco sobre nosotros si morimos en Cristo. En cuanto a su muerte,
murió al pecado una vez para siempre, en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos a pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, la aplicación de la obra redentora de Cristo, quien murió y quien resucitó por mí, es que ya no puede dominarme. ¿Qué? El pecado. Bueno, seguimos pecando porque no se ha consumado todavía mi salvación y Cristo no ha venido para perfeccionarnos. Pero es una cosa pecar como hábito, es una cosa pecar como costumbre, pecar como una forma de vivir intencionalmente, constantemente, en adulterio o lo que sea, en mentiras, en robos o en actividades que reflejan que no soy poniendo a Dios como la prioridad de mi vida, que quizás es el pecado número uno, y todos los demás pecados resultan de ese pecado de idolatría. En otras palabras, a pesar de que peco por estar unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, el mismo poder que resucitó a Cristo, dice Pablo en Efesios 2, mora ¿dónde? Mora en mí. Y por eso el pecado no me puede dominar. Y es otra aplicación, otra implicación muy importante cuando estudiamos a Cristo como libertador. Como cuando estudiamos a Cristo como el que conquista el dominio de mi propia naturaleza, esclavizándome en pecado. Dijo Cristo en Juan capítulo 8, que el que peca es esclavo al pecado, pero si cuando uno conoce la verdad, va a ser libre. Y Cristo es esta verdad. Y conocer a Cristo, unirme a Cristo, experimentar la muerte y la resurrección de Cristo es lo que me da dominio sobre mi propia naturaleza pecaminosa, y eso me da victoria. Y me gusta mucho lo que dice este profesor, porque en muy pocas veces enfatizamos en nuestras predicaciones este tema. Hay que presentar a Cristo como campeón, como vencedor, como conquistador, como victor, como persona que ha conquistado todos nuestros enemigos, que incluye quizás el enemigo número uno, mi propio pecado. Es decir, mi propia naturaleza pecaminosa es lo que me mantiene esclavizado, pero Cristo en su muerte y en su resurrección me resucita para Dios, para vivir para Dios y no vivir para las injusticias ni para el pecado. Entonces, enfatizar esto, que ya no somos esclavos, sino personas libres en Cristo, es un tema sumamente positivo que debemos de predicar acerca de la cruz de Cristo y la obra redentora de Cristo. Cristo como libertador, porque las personas están esclavizadas por muchos vicios hoy en día. Bueno, penúltimamente hablando, la muerte también, hablando de otro tema, otra perspectiva, otra imagen. La muerte de Jesucristo, entendemos que Cristo vino como el segundo Adán para dar vuelta a los efectos de la caída del primer Adán. Y ya hemos mencionado esto, y entonces no es tan difícil entender este concepto, pero de todos modos vamos a enfocar un poco en Romanos capítulo 5, donde dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte.
Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque, así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Bueno, esto se encuentra en Romanos 5 y otros lugares, pero volvamos a Romanos 5 y ya lo vimos cuando estudiamos la doctrina del pecado. Aquí estamos de nuevo. Hay dos Adanes, o dos Adán, ¿verdad? ¿Quiénes son? Jesucristo. Jesucristo es el segundo. Y Adán en el jardín de Edén es número uno. Y hay que entender, y no nos gusta pensar en estos términos, en el Oriente o allá, en China, en Corea, en Japón, no tienen problemas con este concepto. Nosotros sí, porque nosotros pensamos muy individualmente. Allá piensan más en grupo, en la cooperación, en familia. Y sirven al grupo y no tanto al individuo. Pero hay que entender que Dios había planeado que Adán representara a toda la raza humana. Si Adán peca, si Adán desobedece, ¿cuál será o cuál fuera el resultado? Toda su descendencia recibe la misma naturaleza de Adán, pero es más. Como representante, la culpabilidad de Adán cae oficialmente en toda su descendencia. Entonces tenemos dos problemas. La desobediencia de nuestro capitán, de nuestro representante, y también heredamos la naturaleza de nuestro representante. Es como si, bueno, hoy en día la política se ve en la televisión todos los días y cuando Trump va a Rusia y cuando Trump habla con Putin, no solo se representa a sí mismo. Ahí estamos, ¿verdad? Y lo que él dice, si yo voy a España, me van a preguntar, ¿qué pasa con ustedes? No, yo no dije nada, no. Americanos, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué tontos son ustedes para no entender el tipo de carácter que este Putin? David, no, David, ¿qué pasa? Entonces, Trump me representa. Otro ejemplo más claro, cuando pasamos a visitar algunos países en el Mediterráneo, hace como 12 años, cuando estuvimos en guerra, no recuerdo exactamente la fecha, pero estuvimos en guerra con Irak. Y el barco de turismo no entró en algunos puertos. ¿Por qué? Porque estuvimos en guerra con esos países. No estoy en guerra con nadie. No, David Borán, George W. Bush está en guerra y por eso tú estás en guerra con ese país y si tú entras te matan. No, fue Bush. No, Bush me representa. Entonces, Adán me representa. Y cuando Adán desobedeció, su pecado, su culpabilidad cae en su descendencia y también su naturaleza. Pero gracias a Dios, Dios también tiene otro sistema de corporalidad. Envió a otro Adán. Oh, qué bueno. ¿De dónde vino este Adán? El segundo. Vino del cielo. Y vino con una naturaleza divina. Vino con la tendencia y la permanencia de obedecer eternamente a su Padre. Y este Adán cometió un solo acto de justicia, un acto de obediencia. ¿Cuál fue? Morir en la cruz. Y por ese acto de obediencia, ¿cuál es el resultado en su descendencia? En los que están unidos a Él. ¿Cuál es el resultado en ellos? Pablo usa dos palabras, justificación y vida. Con Adán
pecado y muerte, con el segundo y el último, obediencia, que resulta en justificación y vida. Muerte, pecado, vida, justificación. Justificar, ¿qué quiere decir esa palabra? Cuando Dios me justifica, me declara justo, perfecto por lo que Cristo hizo por mí. Me transfiere dos dones, principalmente dos dones, quizás tres. Pero cuando Pablo explica un concepto, él enfatiza cuando Dios me justifica por creer en Cristo, yo recibo dos cosas. Yo recibo el cubierto de la justicia de Jesucristo, la rectitud moral, la obediencia de Cristo me cubre. Es como si yo hubiera obedecido. La justificación hace que Dios me vea perfecto en Cristo, justo. Y dos, perdón. Porque perdón cancela la deuda que le debo. Y entonces Dios me perdona y por eso ya pago mi deuda, ya no estoy en bancarrota, pero también me da mérito infinito. Y estoy salvo, justificado únicamente basado en los méritos de ¿quién? De Jesucristo, porque ese hermano no tiene ningún mérito. Y el gran error que hizo la iglesia en la era media era de que presentaron a ciertos seres humanos como personas que tenían una sobreabundancia de méritos. Un error grave, una herejía. Ningún ser humano tiene méritos, ningún mérito tiene. Somos salvos únicamente por los méritos de Cristo. ¿Sí? En Adán son condenados todos los seres humanos, ¿cierto? Porque si en Cristo paga el precio, obedece como Dios pide, porque no todos los humanos no están cubiertos por esa misma justificación. Buena pregunta. Si todos somos condenados por la desobediencia, el pecado, y experimentamos la muerte de primer Adán, porque no todos experimentan los beneficios de la obediencia de segundo Adán, es la pregunta. O de la gracia. Muy bien, buena pregunta. Voy a leer exactamente lo que el apóstol Pablo dice con respecto a esa pregunta. ¿Ok? Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue el resultado de un solo pecado. Por la dádiva que lleva a la justificación, tiene que ver con la multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia de gracia y el don de justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. Yo creo que la respuesta en parte se encuentra en esa frase. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida. Bueno, yo creo que otra parte de la respuesta será esta. Nacimos en la raza de Adán. Y somos miembros de la raza de Adán por nacimiento. Ahí vas, ahí ves a dónde voy, ¿verdad? También tenemos que nacer en Cristo para poder entrar en la raza de Cristo.
Y hoy en día esto es muy, pero muy, muy ofensivo para todos en el mundo del pluralismo. Yo lo admito y lo veo, pero no hay nada que yo pueda hacer. Porque el ser humano, pecador, desobediente, pero la Biblia habla en términos muy, muy feos. Rebelde, que le gusta el mal, que busca el mal, que premedita, que planea el mal. Ese ser humano, algo tiene que pasar para que él desee tener otra familia, entrar en otra raza. Es miembro, la Biblia enseña esto en todas partes. Nacemos pecadores. Nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Nacemos en pecado. Nacemos rebeldes. Nacemos con una tendencia, una propensidad de no agradarle a Dios con nuestras vidas, de no amar a Dios, no, de ser rebeldes, diciendo en nuestra mentalidad, y todavía lo hacemos como cristianos, no, Dios, por favor, yo quiero dominar, guiar mi vida. No quiero confiar en... No, ya tenemos esa tendencia. Pero volviendo a la respuesta es que hay que recibir la gracia, número uno, pero hay que nacer de nuevo para poder ver el reino, para poder entrar en el reino y para poder llegar a ser miembro de la familia de Dios, o en otras palabras, miembro de esta raza del segundo Adán. Uno tiene que nacer. Y la evidencia de ese nacimiento es fe en Cristo. No sé más qué poder decir más. Pero es muy interesante que Pablo, era mi propia pregunta, porque Pablo empieza hablando de todos y termina hablando de muchos. Aquí en el último, en 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Los muchos son los que nacen por medio del Espíritu Santo para ser hijos del Padre Celestial. Muy bien. Muy bien. Bueno, aquí la conclusión. Aquí Jesús es el segundo y el último Adán que da vuelta a los efectos de la caída de Adán. Y es muy interesante que la salvación también depende de un campeón. Depende de nuestro David en contra de Goliat. No tenemos el poder de conquistar a Goliat. Pero sobrenaturalmente hablando, Dios le dio al hijo de David, que es también el Señor de David, Jesucristo, sobrenaturalmente la capacidad de poder vencer, conquistar, aplastar a Satanás. Entonces Cristo hizo eso como mi representante, y mi salvación, en un sentido, mi estado terrible de pecado y condenación depende de mi representante, pero también mi salvación, mi justificación, mi vida depende de mi representante, que vivió por mí, que conquistó a Satanás muriendo por mí y que resucitó por mí. Entonces todo depende de mi campeón, todo depende de mi héroe, de mi capitán, de los huestes, se llama Jesucristo Rey. Bueno, en este último tema, letra E, en página 142, estamos hablando de la obra redentora de Cristo en términos legales. Vemos esto en Colosenses 2, ya hemos visto el documento de nuestra deuda que se clavó en la cruz de Jesús. Veámoslo también en Gálatas 3. Este pasaje gira alrededor de los conceptos de promesa y bendición. Hace pensar en el evento del Antiguo Testamento cuando Dios tiene a los israelitas en las montañas de Ebal y Gerazim, recitando las bendiciones y las maldiciones de la ley
¿Qué están haciendo? Están hablando la palabra de Dios al aire, están hablando la dinámica viva, eficaz, poderosa palabra, y lo que están diciendo se les va a caer sobre sus propias cabezas. Si obedecen, habrá bendición. Si desobedecen, las maldiciones que han dicho caerán sobre ellos. Bueno, hay que ver, me gusta mucho esta parte porque se ve con claridad el Evangelio en el Antiguo Testamento. Muchos leen el Antiguo Testamento diciendo, bueno, si obedezco, está bien, bendición. Pero el problema es que nadie obedece. Y vamos a leer, en vez de empezar con el versículo 8, vamos a empezar con el versículo 6, capítulo 3 de Gálatas. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Interesante. ¿Quién vivió Abraham? ¿En qué año más o menos? Por lo menos 2000 años antes de Cristo. Por lo menos. Y dice Gálatas, ¿y Abraham entendió el Evangelio? Dice Pablo que las Escrituras predicaron a Abraham el Evangelio. Oh, entonces, ¿Abraham recibe la salvación así como yo? Exactamente como yo. Por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Bueno, muchas personas me dicen, no, Dios me va a aceptar porque yo obedezco las leyes. ¿Cuáles leyes obedeces? Entonces me dicen, oh, nunca he matado a nadie. Oh, interesante, porque recientemente he matado a más personas que nunca en mi vida. Si uno desea la muerte de otro, Jesús dice que eso se considera asesinato. Si uno codicia sexualmente a otra, en este caso hombre a mujer, Jesús dijo ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, las acciones le importan a Dios, pero también Dios está viendo el corazón y Él entiende las actitudes de nuestro corazón. Y es como en cualquier romance. Una persona puede decirle a otra, te amo, te amo, te amo. Pero la persona puede discernir si en verdad esa persona me ama de corazón, ¿verdad? Y la persona sabe. Y Dios también sabe. Y si nosotros sabemos a nivel humano, Dios sabe mucho más porque está mirando primero al corazón, leyendo todo lo que está ahí. Y hay mucha contaminación, mucha suciedad, mucha basura en el corazón de todos, hasta asesinato. Y bueno, es lo que Jesús ve. Entonces, para poder ser justificado por la ley, ¿cuál es el requisito? No, para poder justificado por la ley, ¿qué dice Pablo que es el requisito? Vamos a ver. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, ¿cuál es el requisito? Fielmente. ¿Qué tipo de práctica? Sí, se llama perfección. Si yo voy a ser aceptado por Dios por mi habilidad de poder obedecer los mandamientos, ¿qué tan fielmente tengo que obedecer los mandamientos? Perfecto. ¿Por qué? Eres perfecto, eres justo y santo.
tan santo que ni puede ver el mal. Entonces, cuando me ve ahora, no ve el mal. ¿Qué ve? Jesucristo, que me cubre. Por eso la justificación tiene que ser por fe en Cristo, porque cuando pongo mi fe en Cristo, Cristo me cubre, me declara justo porque me cubre, me transfiere, me atribuye, me imputa, me da, me otorga su propia justicia y me cubre. Y esa es mi salvación y mi protección. Maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, entonces en este texto el énfasis está en maldito y practique en conjunto con la ley. Claramente nadie está justificado ante Dios por la ley, porque como dice el Antiguo Testamento, el justo vivirá por la fe y porque nadie practica la ley. La ley no está basada en la fe, sino en obras. Quien practique estas cosas vivirá por ellas, pero nadie vive por ellas. Pablo está demostrando que las dos posiciones son antitéticas, están en oposición el uno con el otro. Maldición y bendición. Bendición es para aquel que cree, maldición es para aquel que no obedece. ¿Y Abraham creyó? ¿Qué es lo que Abraham creyó? ¿Y a quién creyó? Creyó a Dios. ¿Y qué es lo que Dios había dicho que Abraham creyó? ¿Y qué más? Y él entendió, dice Pablo en versículo 16. Ahora bien, las promesas que se hicieron a Abraham y a su descendencia, la Escritura no dice y a los descendientes plurales, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, quien es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le había prometido a Abraham en el año 2000 antes de Cristo? ¿Qué es lo que Dios había prometido a Abraham? Un redentor. A través de su descendencia, exactamente. Le había prometido a Cristo mismo. Entonces, Abraham creyó a Dios. En otras palabras, creyó la promesa de bendecir a todas las naciones por medio de la simiente singular, una sola descendencia, un solo descendiente que se llama Jesucristo. Y es muy interesante que Abraham creyera eso porque ya estaba viejo, su esposa ya había pasado menopausia. Entonces eso requirió un milagro, prácticamente una concepción virginal. Profecía, ¿verdad? Requería una resurrección, dijo Pablo acerca de Abraham y Sarai en capítulo 4 de Romanos. Y bueno, a pesar de todo lo negativo, a pesar de su vejez, a pesar de no tener hijos, a pesar de todo, a pesar de tratar de salvarse por sí mismo, por tener sexo con la sierva, entonces todo eso, tratando de salvarse por obras, tratando de salvarse por sus propias estrategias y planes, a pesar de todas sus tonterías de pecados y rebeldías, Abraham siguió creyendo. Y Dios lo bendijo por enviar a Isaac, que fue un precursor, un primer pago, un enganche, un descendiente de promesa, profetizando enviar a Cristo. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, todas. Nosotros somos incluidos como los gentiles, los no judíos. En la última promesa de Dios, dice Pablo más tarde en este capítulo, la semilla es Cristo mismo y las naciones involucran los gentiles, quienes Dios trae a sí mismo a través de Cristo. ¿Cómo quita Dios esta maldición? Por no obedecer los mandamientos. ¿Simplemente la descarta? No. No puede descartarla simplemente, tiene que tratarla con justicia. Tiene que condenar el pecado. ¿Pero dónde?
¿Dónde cae esta maldición? En Jesús. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Deuteronomio 21:23. No dejarás el cuerpo colgado del árbol durante la noche, sino que lo sepultarás ese mismo día. Porque cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. No contaminarás la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Bueno, esta expresión se usa repetidas veces y no es ninguna sorpresa. Pablo se opone a los judaizantes, los que añadían obediencia a las leyes, a la fe, que están enseñando que se establece y se mantiene la relación con Dios por cumplir la ley. No es verdad, dice él, nunca seríamos salvados de esa manera. Al contrario, Cristo nos redime de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Es difícil imaginar lenguaje que asocia más cercanamente lo que merecemos con la muerte de Cristo. Se hizo maldición por nosotros. ¿Significa que dejó de ser el Dios hombre y llegó a ser otra entidad? ¿Una maldición? No. Pero sí significa que el castigo por nuestros pecados fue tan estrechamente asociado con Él, que se podría decir de Él que se hizo maldición por nosotros. Hay otro texto que enseña lo mismo, ¿verdad? Segunda a Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice que el que no conocía pecado llegó a ser pecado, dice, llegó a ser pecado por nosotros para que nosotros pudiéramos llegar a ser justicia en Él. En otras palabras, hay una transferencia doble. El pecado de nuestro se transfiere a Cristo y la justicia, rectitud moral de Cristo se nos transfiere a nosotros. Pero eso implica que cuando la palabra dice que Cristo fue maldito, está diciendo que Cristo recibió en sus hombros, en su persona, el pecado mío. Recibió el castigo que yo merezco. Recibió la pena de muerte, la culpabilidad y la vergüenza, la contaminación lo cubrió, pero no cambió su esencia. Pero Él llevó todo esto en su cuerpo y Él pagó la sentencia de muerte. Sufrió el infierno mismo porque Él gritó al Padre, ¿por qué me has abandonado? Cristo sufriendo las llamas del infierno, sufriendo la ira infinita de Dios en su persona. Él llegó a ser pecado, llegó a ser maldición, porque Él recibió la maldición, la condenación que yo merezco por mis pecados. Y por eso Dios me puede liberar, me puede perdonar, me puede dar los beneficios de la obediencia de Cristo, me puede dar vida, la vida que merece Jesucristo por su obediencia. La prueba del Antiguo Testamento ya está: maldito todo el que es colgado de un madero, y Cristo fue colgado de un madero. El comentario de Carlino es muy interesante. Dios mandó el relámpago de su ley, la maldición de la ley contra nosotros vino del cielo e iba directo para nuestras cabezas, en lo que merecíamos aquel relámpago. El Hijo de Dios se pone en nuestro lugar con manos abiertas y le pega a Él en su amorosa y bendita cabeza en lugar de nosotros. Nos redimió de la maldición de la ley, pagó la pena que nosotros, los que no cumplimos la ley, jamás podremos pagar. ¿Cómo? Al hacerse un objeto maldito en nuestro favor. ¿Cómo nos ama? ¡Wow! La cruz sí demuestra el amor de Dios, pero solamente en que hace redención por nuestros pecados. De nuevo, aquí está la imagen legal de la cruz. Cristo nos libra de la pena de la ley, de la maldición, al tomar esa pena sobre sí mismo. A este grado se podría decir de Él que se hizo maldición
por nosotros. Oremos. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque somos rebeldes y pecadores. Personas que siempre tenemos la tendencia de desviarnos y vagarnos y buscar otra cosa. Siempre estás ahí con tus brazos abiertos, ofreciéndonos la gracia, la misericordia y el amor por medio de tu Hijo precioso, tu Hijo amado, que se sacrificó voluntariamente para pagar la pena de muerte, para ser maldito, recibiendo la maldición que merecemos nosotros por nuestros pecados, la condenación, sufriendo las llamas del infierno mismo, lo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Gracias, 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 gracias. Gracias por perdonarnos, gracias por liberarnos, gracias por cancelarnos la deuda que te merecemos. Gracias por cubrirnos con la misma justicia de Jesucristo. Gracias por darnos el don del Espíritu Santo para poder, unidos a Cristo, podamos experimentar la justicia, los beneficios, la conquista de la muerte, la resurrección y la vida nueva, la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por esta obra redentora maravillosa que tú nos das en tu amado Hijo Jesucristo, y en su nombre te damos muchísimas gracias. Amén.